el precio acá en Argentina, es incomparable para un montón de gente. Totalmente. Bueno, perdonen un segundo que hago una breve introducción porque nos metimos derecho con el tema. Vamos a dejar grabada esta charla para todos. Nos presentamos un poco, somos parte de la Asociación de Migraña y Cefaleas Argentina, que se está formando, que vamos a formar en breve como una asociación civil en Argentina. La idea es que podamos empezar a generar visibilidad, importancia, educación y actividades que nos agrupen, que nos fortalezcan, que nos eduquen y que nos empoderen como pacientes con dolores de cabeza, ¿sí? Como parte de esta charla va a estar como moderadora Lucía Balbastro, que es médica y que es parte de la comisión directiva. Hay varios participantes también de la comisión directiva. Me presento, mi nombre es Fiorella Martín Bertuzzi, soy médica neuróloga, también me dedico a los dolores de cabeza, y nos acompaña en esta charla en particular un gran referente de las cefaleas, particularmente es mi maestro, mi tutor, la persona que más respeto y que más me ha enseñado de este tema en carrera, que es mi profesor, el profesor doctor Daniel Doktorovich, que es el jefe de la sección de cefaleas del Hospital Italiano, es médico, neurólogo y doctor en medicina. Y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, un poco la idea es que nos embarquemos en preguntas varias y en temas varios, aprovechar un poco al doc, que sabe muchísimo y que explica muy bien muchos temas también, y que ha leído y ha estudiado muchísimo. Así que bueno, sin más preámbulos, sigamos con las charlas, pero quería hacer una mínima introducción aprovechando que empezamos la grabación de la charla, si nos queda el registro. Gracias, Muy bien. Fiorella. Y gracias, doctor, por estar. Gracias, por favor, un placer. Bien, una pregunta muy buena que acá dicen. ¿Es bueno hacer ejercicio? ¿Duele la cabeza mientras se hace ejercicio y a veces ayuda a largo plazo? Nosotros tenemos experiencia en nuestro trabajo con el ejercicio y las jaquecas, las migrañas. Porque hay gente que con el ejercicio empeora. Te dice, yo no puedo hacer ejercicio, voy al gimnasio, empiezo con la actividad y me duele la cabeza. Y tengo que dejar, y por eso abandono el trabajo, la actividad física, perdón. Otras personas le pasa al contrario, que hacen ejercicios y mejoran, entran en calor, hacen ejercicios y le hace bien. Como dice la doctora Fiorella, a la larga, digamos, es muy, muy bueno porque va modificando la plasticidad del sistema nervioso neuronal y es un coayudante para mejorar las migrañas. Y entonces hay ciertas estrategias para tratar de lograr una actividad física regular. La clave es que es como toda una actividad física, ¿no? Si nosotros creemos que vamos a hacer el gran cambio en un mes, 2 meses, no va a ser así. Tenemos que tener la conciencia de hacerlo suave, moderado y durante un tiempo largo, y que no nos afecte la rutina y que nos haga sentir bien por la liberación, como todos sabemos, de endorfinas, que nos generan un excelente placer, que son nuestras hormonas, son los opiáceos naturales que tiene nuestro sistema nervioso y que nos genera satisfacción. Y eso se libera gracias a la actividad física. Bueno, y para la migraña es un coayudante muy, muy, muy importante, muy importante. Creo que a veces cuando una persona no hace actividad física es una patita que falta, y bueno, habría que siempre hacer hincapié en eso. Actividad física de cualquier tipo, aeróbica y anaeróbica. Se vio que la anaeróbica también, la de fuerza, digamos, la de ir a un gimnasio y hacer fuerza. Y por supuesto la aeróbica, salir a caminar. Nosotros tenemos con Fiorella muchas veces la regla del 4, que caminar 4 veces por semana, por lo menos 40 minutos, y después de 4 meses con persistencia, con tranquilidad, va mejorando también. Nosotros usamos para que mejoren las crisis,
para que sean menos intensas. Es como un preventivo, como un remedio. Pero bueno, hay que mantenerlo, no todos logran eso. 4 veces por semana hay que organizarse bien. Pero bueno, son algunas de las estrategias, ¿no? Exacto. Sí, claramente en el consultorio, a ver, en medio de una crisis, ponerse a hacer actividad física va a generar aumento de la presión intracraneal, va a generar aumento del dolor. Recuerden que durante el dolor de cabeza nos ponemos más sensibles al movimiento, tanto antes, durante y después del dolor de cabeza. Entonces, ya sea el movimiento como el agachar la cabeza y el aumentar la presión sobre la cabeza, va a generar empeoramiento. Ahora, en el largo plazo es beneficioso. Entonces, cuando uno es migrañoso crónico y tiene todos los días dolor, cuando uno se pone a hacer ejercicios, tiene que entrar en calor bien despacito, hacer ejercicios muy, muy tranquilos, y en la medida de que vaya entrenando, cada vez va a poder hacer más, ¿sí? Pero todo se trata de umbrales y de ir adaptando de a poquito el cerebro e ir llevando el umbral cada vez más lejos. Y esto con el movimiento, con la sensación de luz también. A veces el gimnasio es un espacio bastante agresivo si uno es muy migrañoso crónico y está muy, muy sensible, muy hipersensible. Hay luces, hay sonidos, hay olores, hay cosas y uno se pone hipersensible y sale con una crisis de migraña del gimnasio. Entonces por ahí conviene más salir a caminar en un espacio más abierto, en el aire libre, en un lugar más tranquilo, o tener una bicicleta fija en casa, ¿sí? Hay otras cosas que uno puede hacer y adaptarse. El otro día tuvimos la discusión con mi marido si convenía bicicleta o caminador. Ay, Para mí el caminador me va a hacer doler, no, la bicicleta me va a hacer doler la cabeza porque el ejercicio, lo que me produce mucho, hacer mucha fuerza o algo así, me hace mal, a lo mejor caminar no. Entonces, él me decía que era lo mismo. no, no es lo mismo, no, son diferentes esfuerzos. Quizá con la bicicleta vos te animás más y pedaleás más, generás más energía, y eso te puede disparar más los dolores, y cuando caminás vas regulando y es diferente. No, no es lo mismo. Son trabajos aeróbicos los dos, pero son diferentes, ¿no? Claro, claro que Esa sí. fuerza muscular que le imprimís. Más energía, más fuerza muscular, más circulación, y bueno, eso también actúa a nivel circulatorio en el sistema nervioso del cerebro, impacta más y puede dolerte más, como dice la doctora Fiorella, está todo mucho más sensible. Cuando pasa la sangre por las arterias, por la cabeza, ¿se acuerdan que late la cabeza? No es que late, cuando la sangre pasa por los vasitos sanguíneos, choca con la pared de esos vasitos sanguíneos y nosotros lo percibimos como latido doloroso. Y eso puede producirse por su bicicleta. Claro, Y también, como dice la doctora, es entrenamiento, es entrenamiento, es entrenamiento. claro, claro. Gracias, doctor. Sí, en general todo lo que sea demasiada fuerza abdominal va a requerir, o sea, va a generar peores esfuerzos que la que no sea fuerza abdominal. Entonces por ahí pedalear va a generar más esfuerzo. Por ahí empezar caminando, después pedaleando y después capaz que así, corriendo. Entonces es una progresión un poquito más tranquila. La contractura y nadar son dos temas importantes. Nadar está bueno, pero también tenemos dos temas con nadar: la contención del aire y el movimiento de la nadar. Entonces, todo depende. Si somos muy sensibles al movimiento, muy crónicos, muy hipersensibles, empezar de a poco, de vuelta. Porque también el olor a cloro en las piletas, el eco de las piletas cerradas, o sea, es como demasiado estímulo. Pero si estamos con... Perdón, Sandra, si te puedes mutear, te jodo.
pero sí es una actividad relajante, bárbaro, ¿sí? Y otra cosa importante del ejercicio, yo tengo una anécdota. Yo hace un tiempo empecé Pilates, ¿sí? Y que dicen que es re buen ejercicio Pilates, ¿no? Pero a la tercera clase yo ya quería hacer las 15 repeticiones que pedía la profe. Y yo hace, no sé, desde el embarazo que no había entrenado nada. Entonces, claro, llegaba a la 10 y ya estaba muerta. Entonces, mi autoexigencia en un momento hacía de que casi me largo a llorar porque decía, no puede ser que yo no pueda hacer las 15, más que 10 repeticiones. Y les juro que casi me largo a llorar. Y en ese momento dije, yo no puedo estar llorando por esto. No puedo estar autoexigiéndome en Pilates en la tercera clase queriendo hacer 15 repeticiones perfectas. Entonces en ese momento dije, acá viene una migraña seguro, si no la corto. Entonces hacía 10 repeticiones, aflojaba, y las últimas 5 las hace la profe. Yo no. De a poquito pude, después me fracturé una costilla y no pude seguir haciéndola, pero bueno, eso es otro tema. Qué linda es la maternidad. A los fines prácticos, también entender la autoexigencia de uno, que a veces nos juega en contra y nos terminamos lastimando. ¿Sí? Sí. Bien. Pilates, re buen ejercicio. Aparte, tiene mucho control de respiración. Y eso ayuda muchísimo. Yoga, ¿qué opina Doc con el yoga? El yoga tiene muy buena prensa en nuestra cultura, ¿no? Y nosotros creemos muchas veces que lo que viene de Oriente y de Asia puede ser una cosa maravillosa. Y el yoga puede llevarnos a la meditación, a la relajación, a la respiración. Es correcto. Lo que pasa es que mucha gente el yoga cree que no le hace nada, no está comprobado que tenga mucho efecto en las migrañas. Solamente la meditación, cuando el dolor lo permite, puede ayudar, o cierta relajación. Digamos que no me parece una medida de primera, como el ejercicio, como la actividad aeróbica, la natación. Me parece que es de segunda o tercera categoría, digamos, no tiene mucho más marketing que realidad. No digo que no hay que hacer yoga porque es muy lindo para el que le gusta, pero no ayuda mucho con la migraña, con el tema quizá uno le queja o va a buscar. Esa es mi opinión. Es parecido también a otras prácticas paralelas como la acupuntura. Tienen muy buena prensa, pero claramente no mejora la acupuntura. No mejora. ¿Y la quiropraxia? La quiropraxia es otra cosa, porque está tocando elementos del cuello, y ellos tienen una teoría, ¿no? El osteópata, el quiropráctico, de subluxaciones articulares, digamos. Nosotros los neurólogos duros lo vemos como es un término cómico, neurofantasía. Eso no está demostrado, no lo podemos documentar. Lo que sí sabemos es que cuando hay masajes, se tocan los músculos, hay mecanismos que inhiban los sistemas de dolor, lo que se llaman sistemas nociceptivos, y bloquear un poco también la migraña. ¿A quién no le pasó que está con una crisis de migraña o que está por empezar con un dolor muchas veces posterior, que parece la cervical y que se va a correr por la cabeza, que se hace digitopuntura o alguien le hace algunos masajes y se corta el fenómeno? Bueno, eso porque estamos activando ciertos nervios que bloquean el sistema de dolor. Pero bueno, lo que hace el quiropráctico es un poco hacer algo de eso. Lo que pasa es que el problema, ¿sabes cuál es? Que después de 48 horas vuelve todo igual. Es decir, no es curativo. Te mejora transitoriamente y vuelve todo el mismo problema. Ese es el problema. Y el único que se beneficia es el quiropráctico, al fin y al cabo, porque vos no te curás. Es muy lindo, te mejorás. Y ojo, como yo he tenido problemas serios legales. He tenido pacientes que por los movimientos de cuello han quedado paralíticos. Estuve como perito en algunos juicios y tiene que estar en muy buenas manos. Sí. Amén de que si sirve o no es efectivo, etc. Son técnicas peligrosas. Sí. Claro. Y acá en Argentina, perdón, no hay una escuela seria de osteopatía. No es como Estados Unidos, que tiene una tradición de 100, 200 años
de osteopatía y carrera de osteopatía y se estudia muchos años. Acá hay que tener cuidado. Claro. Eso no quiere decir que haya Acá lo nombran para el dolor lumbar y a veces los atrapamientos tienen otro origen, tienen una cuestión más mecánica que es distinto al dolor de cabeza que nosotros tenemos. O sea, seamos muy cuidadosos en esto, porque una cosa es una lumbalgia, una lumbocruralgia, una hernia de disco que está comprimiendo un nervio y que genera un dolor muy particular, con unas características muy especiales, ¿sí? Este dolor que estamos hablando siempre de la cabeza, este dolor que empieza acá, se va distribuyendo en el transcurso de horas, va y viene en la semana, tensa los músculos, etcétera. No tiene un origen en hernias cervicales, ¿sí? Las hernias cervicales dan dolor y síntomas hacia los brazos, ¿de acuerdo? Entonces, la quiropraxia en dolor de cabeza formalmente no tiene una base anatómica, no tiene una base fisiopatológica que tenga lógica, ¿sí? Quien estudia anatomía, quien estudia medicina, te pueda decir, mira, soltando tal articulación voy a liberarte del dolor de cabeza de la migraña. Eso anatómicamente no leyó anatomía. Esa persona que te dice que con tal articulación te libera de las migrañas no leyó anatomía, ¿sí? No, ni siquiera es que la leyó hace años, no la leyó directamente. Siguiendo con las preguntas y pasando quizás a otro tema, quizás no, a otro tema, pero me parece muy interesante, preguntan sobre embarazo puntualmente. Flor está embarazada de 19 semanas y va por el 4.º día de dolor. Y en línea con esto también preguntan sobre menopausia y si realmente se va a ir la migraña en la menopausia. Sí. Es un tema, a mí me parece, es apasionante porque la mujer que sufre tanto las migrañas está muy influida por las hormonas. En ese aspecto, ¿no? Porque antes había mucho prejuicio que por las hormonas, el carácter, la irritabilidad, los nervios, bueno, siempre se armaron después preconceptos, digamos, que se fueron y se están venciendo en la actualidad con respecto al carácter femenino, sobre todo en la medicina ortodoxa. Pero en el embarazo y en la menopausia. Primero el embarazo es bárbaro porque muchas veces el propio cuerpo te cuida y de cada 10 chicas que se embarazan 7 se le va el dolor de cabeza. A los pocos meses, si tienen suerte, se le va. Hay otras que no, hay un 20%, es decir, hay 2 de 10 que persiste igual con sus dolores y ahí hay que tratarla. Y hay el 10%, que empeora, que está muy mal, que es la que vemos los médicos, la que consulta la emergencia de obstetricia, la que el partero no sabe qué hacer, que siempre le dan el famoso paracetamol, y el paracetamol realmente no es casi efectivo para esas situaciones. Y bueno, es una cuestión cultural, no sé, Fiorella se agarra de la cabeza, no sé qué opinas vos, de dar algunos tratamientos que se pueden dar, Fiore, podés decirnos, que se pueden adaptar a cada persona, pero no hay que dejar de tratar. Es como los chicos le duele la cabeza y no le dan nada. Y le duele la cabeza, así como a mí, dice la mamá. Pero bueno, sufre, le duele. Bueno, hasta que el pediatra está cambiando poco a poco la idea de esos problemas. Bueno, en obstetricia es lo mismo, el partero, mientras ande todo bien, no tenga presión alta, el embarazo siga su curso, y mamita, aguantátela, digamos, un poco es el concepto. Pero eso no es así, ahora hay tratamientos, y nosotros tenemos tratamientos para cada momento del embarazo. Tenemos diferentes remedios para el primer trimestre, para el segundo trimestre, para el final del embarazo, tratamientos de tipo preventivo, como si no estuvieses embarazada. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer y realmente no tenés por qué sufrir. Totalmente, podemos usar, o sea, en el primer trimestre siempre se trata, como es la etapa en donde se forman los órganos del bebé y se trata, hasta la semana 12 se trata de no usar casi ninguna medicación, pero se pueden usar fármacos inyectables locales, por ejemplo, con las
con las infiltraciones de lidocaína local. Se puede usar obviamente el paracetamol, ya lo conocen, se pueden usar antieméticos, se pueden usar a veces corticoides, se pueden usar, incluso hoy en día hay bastante evidencia del uso de triptanes, que son medicaciones específicas para la migraña y que podemos usar durante el embarazo con bastante seguridad, porque hay un estudio que nos avala, salió en 2019, 500 embarazadas que compararon con otro tanta de embarazadas que no tomaron nada, y 500 embarazadas que reportaron haber tomado particularmente sumatriptán durante el embarazo, ya sea porque no sabían que estaban embarazadas o porque ya se me está partiendo la cabeza, me lo voy a tomar igual, ¿sí? Que es algo muy común, porque si vos solamente me das esto, bueno, mi opción es tomar lo que a mí me sirve. Y como en Europa es mucho más común tomar triptanes, lo tomaron, ¿sí? Y de esas 500 embarazadas, la tasa de malformaciones, de complicaciones en el parto, etcétera, fue muy similar a la población general. Entonces, con ese estudio bastante bien hecho, bastante bien, uno puede asumir bastante seguridad. Hay un reporte de desprendimiento de placenta aumentado con el uso de triptanes. La verdad es que es muy baja la chance, igual, y el hecho de sufrir migrañas severas y necesitar usar analgésicos de otros tipos para poder tratar las migrañas termina siendo más contraproducente, amén de todo el estrés que te puede generar vivir con dolor de cabeza y todo el malestar que genera una migraña en sí. Obviamente vamos a priorizar siempre medidas no farmacológicas, suplementos dietarios, etc. Pero a partir de semana 12, semana 13 en general, ya podemos usar preventivo farmacológico, como puede ser propanolol o amitriptilina, con mucha seguridad hasta semana 30. ¿Sí? A partir de semana 30, como ya nos acercamos al momento del parto, y la mayoría de las mujeres, hablamos de, ya les digo, más del 85%, ya van a tener muy poquitos dolores, vamos a en general retirar la prevención. Pero incluso en los últimos 2 meses salieron 2 trabajos del uso de Botox y de anticuerpos monoclonales durante el embarazo, sin efectos colaterales importantes. Igual hoy en día tampoco se pueden usar, y de hecho la gente que aplica Botox no pasó. Hola, ¿quién está ahí? ¿César? Hola, qué belleza. Y bien, César. César, bello, qué hermoso que está. Mira, ahí traen otro, Moira Ay, trae otro. un compañero, Un mirá. compañero. Tomás. ¿Cómo se llama? Tomás. Tomás. Tomás, un amigo. Oh. Mi vida. Bien. Y Amor. también una cosa importante, el sumatriptán que dijiste vos, es bárbaro, porque si a uno le hizo bien el embarazo y toma confianza, cuando le tiene que dar la lactancia, no pasa la leche. Entonces vos podés tomarlo con suma tranquilidad, que el bebé, el recién nacido, que termine de tomar la leche, no tiene ningún tipo de problema. Y no está tomando, por ejemplo, paracetamol o antiinflamatorios, que sí pasan la leche y que pueden ser contraproducentes. Pueden producir gastritis, un montón de problemas, o problemas cardíacos inclusive. Entonces el sumatriptán es un remedio súper seguro para la lactancia. Lactancia. Eso es muy bueno. No solamente para sacarte el dolor de cabeza ahora, sino en ese momento de la vida. Bien. Daño cardíaco del sumatriptán, preguntan acá. Hasta ahora no he demostrado dar daño cardíaco al sumatriptán. Lo que produce daño cardíaco en el embarazo pueden ser los antiinflamatorios en ciertos meses del embarazo que afectan al corazón, el desarrollo del corazón. Por eso cuando te dicen, mamita, tomate Inmuvipiral, tomate esto, ojo, es peligrosísimo, porque eso produce defectos realmente en cierres de cavidades cardíacas. Y entonces eso puede ser peligroso. Así que hay que ir en contra del sentido común. Bien. Lo primero que aparece en respuesta, es verdad, lo primero que aparece en el prospecto como efecto
secundario es infarto de miocardio. Eso es un gran problema que tenemos con el prospecto de los triptanes, que se armó y están muy, muy orientados hacia la enfermedad cardiovascular, están muy contraindicados en enfermedad cardiovascular, porque cuando se aprueban los triptanes, era el gran miedo que se tenía con los triptanes, pero toda la evidencia posterior ha demostrado que no generan grandes e importantes complicaciones a nivel cardiovascular. Obviamente, un paciente que tiene enfermedad cardiovascular, que tiene enfermedad coronaria, o sea que tiene problemas en las arterias del corazón, que tiene antecedentes de ACV, vamos a tratar de elegir otro tipo de medicación. Pero en una persona que no tiene estos antecedentes, no tenemos por qué pensar de que esto le va a generar un ACV. ¿Sí? No tenemos por qué pensarlo. Sí es distinto a quien ya tiene sus arterias dañadas, a quien ya tuvo esto como evento, ¿sí? Pero quien no tiene este evento previo, no tenemos por qué pensar de que el sumatriptán se lo vaya a generar. Entendamos bien la diferencia. Es verdad de que el prospecto nos juega recontra en contra. Escribime en el Instagram y te busco los papers. Bien. Seguimos con menopausia, que no me recuerdan que no nos quedemos en embarazo, que pasemos a menopausia. A mí me encanta el tema de la menopausia, porque la vida comienza en muchas mujeres en la menopausia, muchísimo, en todo aspecto, y se está cambiando totalmente esto, inclusive la parte médica está cambiando muchísimo. Y la menopausia también está el tema de que no te preocupes, cuando se te vaya el periodo, se te va el dolor de cabeza, se te va la migraña, y a veces sí sucede, pero otras veces no sucede. Se ve que hay un porcentaje de mujeres que siguen igual o peor. O hay mujeres que nunca tuvieron migraña en su vida y empiezan con la menopausia. Eso es increíble, pero puede suceder. Sobre todo si hay una gran carga familiar, hay mucha genética, la mamá o alguna abuela, la tía tenían, y puede suceder así. Digamos, hay muchas presentaciones. Entonces, la menopausia no es la panacea de nada desde el punto de vista para la migraña, y hay que tratarla como si fuera. Es decir, no tiene ninguna diferencia los tratamientos con menstruación o con menopausia, no importa. Ojo, acuérdense que la menopausia es la falta de menstruación mínimo un año más. Antes tenemos durante muchos años, depende de cada persona, el climaterio, que me parece más serio. El climaterio, ¿no, Fiorella? Pues comienza realmente uno a tener dolores de cabeza y no sabe por qué. Me cuido, voy al gimnasio, hago las cosas bien, hago la dieta, una dieta equilibrada, tomo algún cofactor, tomo magnesio, y tengo dolores de cabeza cada vez más. Y bueno, puede ser que haya fluctuaciones hormonales, sobre todo los estrógenos, que comienza a haber más hormonas, menos hormonas, y esas fluctuaciones hacen que comienzas a tener más migraña. Entonces, el periodo de perimenopausia, climaterio, que a veces puede durar mucho, empezamos con los calores y otro tipo de síntomas que puede tener cada persona, bueno, tiene que realmente ver con este periodo. Yo diría que este periodo es mucho más difícil y es motivo de consulta de mucha gente en este momento de la vida. Y eso es el climaterio, que es un periodo que aparte, no sé, yo no soy ginecólogo, pero a veces puede tardar muchos años, y no es fácil ese periodo. Hasta llegar a, bueno, se fue, no viene más la menstruación, ya pasó un año mínimo, bueno, y quizá ahí inclusive puede mejorar, pero el climaterio... En mi caso, sí. Por ejemplo, yo haré una pregunta, doctor. ¿Hay algún tipo de forma de relacionar que para las mujeres haya migrañas que sean específicamente, digamos, hormonales? Es decir, que uno, porque por ejemplo a mí me pasó, en el embarazo no tenía, no tuve 3 embarazos, no tenía dolores de cabeza, de migraña. Durante el mes generalmente coincidían con los ciclos menstruales, y ahora que hace más de un año que se me fue, un año y poquito que se me retiró la menstruación, ya estoy muchísimo mejor, es como que está desapareciendo de mi vida, digamos.
Mirá, de cada 10 mujeres más o menos en el mundo, 4 tienen mucha relación con la menstruación. Digamos, los dolores pueden aparecer en cualquier momento del mes, pero el periodo menstrual a veces es un factor desencadenante del dolor migrañoso, de la migraña. Y cuando ahí es la migraña, un par de días antes de la menstruación o durante la menstruación, es muy intensa, muy discapacitante. Realmente los fármacos habituales no funcionan en ese momento. Quiere decir que es un momento muy especial. Ahora, cuando solamente aparece con la menstruación, hay un porcentaje de mujeres que solamente lo tienen con la menstruación. Quiere decir que 2 o 3 días por mes saben que van a tener dolor de cabeza. Ahí la migraña es sumamente relacionada y hay diferentes estrategias para poder tratarla. Digamos, no tenés por qué tratarla. Puedes atacarla con sumatriptano, con un antiinflamatorio, o con el naproxeno famoso, o con otro tipo de antiinflamatorios, o se puede dar tratamientos preventivos, es decir, se puede dar hormonas también, se puede poner un parche, se puede poner hay un montón de estrategias para disminuir y mejorar eso. Pero sí, las hormonas en las mujeres es muy importante. La mitad de las mujeres se ven influenciadas de una manera o de otra por los cambios hormonales. Claro, sí, sí, sí. Hay dos cosas acá que están preguntadas como para hablar un poquito más sobre el DIU. Hay una pregunta en el cuestionario que dice si la colocación del DIU incrementa las migrañas. Y hay otra acá en el chat que está hablando que dice si el dispositivo Mirena incrementa las migrañas. Bueno, no sé vos, Fiorella, pero en mi experiencia, primero que el DIU te lo venden que las hormonas que son, primero no son estrógenos, son progestágenos, son gestágenos. Entonces tiene menos influencia en la migraña. Y que tiene un efecto local, quiere decir en el útero, en el cuello de útero. Así que no hay mucha relación. Pero yo he visto pacientes, sobre todo migrañas, que tienen auras, no sé si son auras, ahí puede empeorar. Pese al DIU con hormonas, la migraña con aura puede empeorar. Sí, hay situaciones especiales que las migrañas pueden empeorar con el DIU, con hormonas. El DIU sin hormonas no tiene ninguna relación con nada. Es independiente, digamos, la evolución de la migraña con el DIU mecánico, que todos conocemos. Yo más que nada lo relaciono mucho porque, a ver, el DIU con hormonas suele tener un periodo de 1 o 2 meses de adaptación, al igual que los progestágenos bioral, en donde nos hinchamos, nos ponemos más irritables, donde hay como una adaptación a esas hormonas, que si bien en el DIU es ínfimo lo que se absorbe, hay como una readaptación. Como que uno está más hinchada, más retiene más líquido, hay como una reorganización del ciclo. Y formalmente el ciclo menstrual nace del cerebro y, digamos, y lo exterioriza el útero, ¿no? Pero nace del cerebro y el DIU no modifica el ciclo menstrual cerebral. Por lo tanto, a largo plazo el DIU no va a modificar, pero sí es verdad que al principio, los 2 primeros meses de colocado el DIU, puede haber un empeoramiento en esa adaptación. Lo mismo con otros anticonceptivos, veo bastante de que si hay un empeoramiento son los primeros meses. A largo plazo siguen igual. O sea, si venían con 2 crisis al mes, vuelven a tener 2 crisis al mes. Y seguían más o menos lo mismo. No cambia demasiado, a eso voy. Y anticonceptivos orales sin estrógenos, a mí me resultan súper útiles, particularmente en los pacientes con mucho compromiso menstrual, el eliminar la menstruación. O sea, los sin estrógenos tenés unos que suspendés 4 días nada más, y otros que directamente ni suspendés. Entonces, prácticamente eliminar la menstruación, eliminás un factor desencadenante. Entonces, cuando vos tenés una menstruación que te dura 10 días, que te inhabilita completamente, que no solo te da migraña, sino síndrome menstrual disfórico, tenés dolor abdominal, quedás completamente inhibida, y sí, es como ideal. Chau problema. Inhibimos el ciclo y a la miércoles. Bueno, por eso en el climaterio, que hay tanto cambio hormonal y puede influir tanto, se da ese tipo de hormonas.
que son los gestágenos, y que te corta el ciclo menstrual. Y Tal con cual. eso muchas veces hay, no siempre, pero muchas veces hay mejoría, a veces no hay. Pero es una opción que tenemos, que es muy importante. Sí, sí. Está bueno tener comunicación con los gineco para decir, bueno, cuál sí, cuál no, cuál es la mejor estrategia, ¿sí? Ahí en el italiano igual tenemos muy buena relación, en general sabemos qué usar y es bastante fluido todo. Bien. Oh, acá nombran un temazo, COVID. COVID, habla vos de COVID. COVID fue un tema muy importante, cambió muchos patrones, empezaron con dolor de cabeza mucha gente, ¿sí? Las vacunas de COVID, las vacunas de la gripe, ayer me vacuné yo, toda reacción inflamatoria, a ver, esto me encantó porque aprendí algo muy importante del COVID y de un trabajo de los españoles. Toda reacción inflamatoria que ocurra en el cerebro migrañoso va a bajar el umbral de migraña y va a favorecer de que aparezcan más migrañas. Entonces, como migrañoso, como persona migrañosa, como persona con dolor crónico, como persona con una predisposición a tener dolor, en el momento de un evento inflamatorio dando vueltas, ya sea una infección viral, ya sea una vacunación, tenemos que tener en cuenta de que tenemos ese factor dando vueltas y que eso nos baja el umbral y tenemos más chance. Entonces, el buen manejo de los síntomas asociados a esa inflamación es sumamente importante para prevenir que nos terminemos en guardia con una crisis. Entonces, usar paracetamol para el dolor corporal, para evitar de que terminemos haciendo fiebre, ¿sí? Asociada a la infección. El uso de solución fisiológica o descongestivos nasales, ¿sí? Vapor. No es necesario ponerse un descongestivo con pseudofedrina, ¿sí? No sé si tuvieron chicos el hipersol, exactamente, el hipersol es lo más lindo que existe en el mundo, por Dios. Te pones un poco 2 veces por día y sacás todos los mocos al rato. Y eso hace de que te sientas mejor, respires mejor, duermas mejor esa noche, descomprimas todos los senos, y eso va a hacer de que tu trigémino no esté así. Entonces, como no va a estar así, aguantando los trapos de esa gripe, vas a tener menos chances de terminar con migraña, ¿sí? ¿Qué es lo que fue pasando con los COVID? Los COVID tuvimos 2 temas. Todos los elementos de protección personal que teníamos puestos todo el tiempo, más el componente inflamatorio de la infección, que particularmente el COVID daba mucha inflamación, ¿sí? Entonces, lo que más se aprendió, creo, es eso. El estrés crónico produce inflamación, ¿sí? Los picos de estrés hacen de que nosotros activemos mecanismos de defensas. Uno de los mecanismos de defensa es la migraña, ¿sí? La migraña, como mecanismo de defensa biológico, es andate a la cueva oscura, escondete en la cueva oscura, ¿sí? Entonces, es un mecanismo de defensa frente al estrés. Es un mecanismo de defensa frente a que vos no menstrues en la intemperie frente a un predador que te pueda llegar a detectar y comer. ¿Sí? Andate a la cueva oscura y menstrua ahí. Es protector. En este momento de la historia no es tan protector como hace miles de años, pero sí tiene ese juego, ¿no? Ahora le voy a decir gracias a la migraña cada vez que me venga. Ay, me hiciste pensar en las cavernícolas. El otro día estuve con Marco Lisicki, que es un
un cordobés muy, muy grosso, y que decía de que más o menos en las épocas de las cavernas las mujeres menstruaban 4 o 5 veces en la vida, porque entre que Ah, tenían 1000 hijos y que se morían más o menos a los 40, 45 años, claro. tenían re poquitas menstruaciones, por eso también no tenían tantas migrañas. Bueno, esa es una especulación. Sí. Con la etapa, digamos, del hombre de Cromañón, cuando éramos cazadores-recolectores, el migrañoso tenía funciones muy importantes en el grupo, porque como tiene un cerebro más sensible, normal, pero más sensible, podía percibir un montón de hechos que otros no lo percibían. Entonces, si tenían todo el tiempo la mujer embarazada, que no podía tener dolor de cabeza, pero no es así, porque, por ejemplo, estaba por venir una tormenta y tenían que ir a cazar, la persona con migraña, por lo general la mujer, decía que no salgan porque ella ya sentía que se sentía mal, que iba a haber un cambio climático importante, y entonces beneficiaba, digamos, a todo el grupo. Así que tenía una función también social la migraña en su momento, aunque parezca cómico. Ahora, por supuesto que, claro, no tenemos más, no somos hombres y mujeres que vivimos en el Bajo mundo techo. contemporáneo, en la posmodernidad, digamos, que no tiene ninguna función práctica. Claro. Totalmente, totalmente. No tenían Referencia, analgésicos, dicen, pobres. con referencia a lo que dijo el doctor con respecto a la sensibilidad y el cerebro. ¿Cómo ve a los pacientes con migraña que se sienten pacientes PAS? Pacientes, no escuché, Pacientes PAS. no sé qué quiere decir eso. Es un concepto relativamente nuevo, Doc, que trata de juntar persona altamente sensible, fibromialgia, migraña, dolor central, todo ese tipo de trastornos. Pero ¿cuál es la pregunta? No entiendo. ¿Cómo considera usted la relación entre la migraña y las personas que se consideran altamente Claro. sensibles? Yo lo que nosotros vemos es comorbilidad, digamos. Es común que una persona con migraña tiene más frecuentemente gente que tenga fibromialgia, dolor miofacial, por ejemplo. Pero los mecanismos por los cuales son, digamos, más frecuentes, si será por la sensibilidad, no sé, con la fibromialgia, pero el cerebro migrañoso es un cerebro mucho más sensible. Todas las estructuras cerebrales se encuentran con muchos umbrales eléctricos, digamos, para recibir los estímulos mucho más bajos que una persona que no es migrañosa. Por ejemplo, por eso nos molesta el olfato. Frente a un aroma que a otra persona no le molesta, a nosotros sí. O lo mismo los ruidos, por eso tenemos hiperacusia. Digamos, nuestros sentidos se ven mucho más, somos como animales, como, por ejemplo, como otros mamíferos, como los perros, por ejemplo, que sentimos mucho más que con nuestros cerebros, que los, digamos, entre comillas, los normales. Ahora, ¿qué relación tiene esa sensibilidad con otras patologías? No te podía decir, no tengo experiencia, y ni cuál puede ser el mecanismo. Es más, no sé si la fibromialgia, perdón que puedo decir una mala palabra, no sé si existe realmente, porque está muy construida para muchos intereses de todo tipo, farmacológicos, médicos, etc. No sé si te aclaró un poco. Porque acá hay una de las chicas que comenta en el chat ahora, como que ella tiene entendido que los pacientes PAS son altamente sensibles a nivel emocional, pero en realidad los pacientes PAS tienen 4 o 5 características según la psicología moderna. Desconozco las características y desconozco también el concepto de pacientes PAS, la verdad que desconozco. Hay una pregunta que quería hacer era con respecto que estaba leyendo recién en el chat, era que preguntaban si los migrañosos son más propensos a tener ACV. Y bueno, en algunas circunstancias sí. En algunas circunstancias puede ser migraña, pero no solamente, no por la migraña en sí. Son algunas migrañas especiales. Por ejemplo, la migraña que tiene aura. De cada 10 personas, 2, el 20% pueden tener auras, sobre todo auras visuales, que preceden muchas veces al dolor de cabeza, donde hay cambios visuales, donde se nubla la vista, o se ve a través de una visión como un vidrio esmerilado, o hay lucecitas o manchitas negras o puntitos plateados, después se oscurece muchas veces la luz, con brillos en la periferia de ese oscurecimiento, eso se llaman escotomas centellantes. Bueno, esas auras visuales, en algunas migrañas,
predisponen a una ACV, a un problema vascular cerebral. Pero es rarísimo. Yo, en nuestras experiencias, puedo haber ACV en chicas sobre todo, que tengan migrañas con aura, pero que tomen anticonceptivos, que está formalmente contraindicado, y que sean fumadoras. Esos dos factores pueden producir en alguna persona algún tipo de ACV. Los ACV que nosotros vimos por eso, por lo general son ACV bastante pequeños y que con el tiempo, como son jóvenes, se recuperan bastante. Otras situaciones siempre tienen que ver con los factores de riesgo. Si sos una mujer migrañosa, no con aura, común y silvestre, la migraña común, la que tenemos todos, y si a eso tenés más de 30 años, 35, 40 años, y usás anticonceptivos, eso puede ser un factor que supera, digamos, la estimación con respecto a una ACV en la población general. Esas son las situaciones donde la migraña puede ser un factor, entre comillas, de riesgo para una ACV, pero son elementos muy infrecuentes. Por lo general, una mujer de 35 o 40 años que tenga migraña tiene el concepto, y bueno, de no fumar tanto, de cuidarse los factores de riesgo, dislipidemia, y anticonceptivos. Ya el ginecólogo dice, mira, no te conviene usar anticonceptivos porque genera más trombosis. Digamos que, bueno, hay mucho más conciencia. En realidad, nosotros últimamente ya casi no vemos ACV en relación con la migraña. Yo no recuerdo cuándo fue el último que estuvo internado con nosotros. Muchísimo. Y mirá que vemos muchísima gente, ¿eh? Vemos Tenemos miles un de... promedio 4 o 5 ACV por día internados. No, pero relacionado con la migraña, No, 0. Menos de 1 por año. sí, o menos, o menos. Es más peligroso tomar antiinflamatorios que te suben la presión arterial y puedes tener una ACV, o es más peligroso tomar Migral o Cefalex, que tiene ergotamina, que te sube la presión arterial, y que eso sí pueden producir angina de pecho, problemas cardíacos, que esa idea de la ACV. Lo que tenemos que hacer es que no enfermarnos a nosotros mismos, no automedicarnos, lamentablemente es así, porque uno cree que toma un antiinflamatorio de tipo naproxeno, ibuprofeno, diclofenac, y no son benignos, para nada, y tienen muchos efectos cardiovasculares, muchísimos, ni hablar de los gástricos. Acá Ágata comparte un paper que compara la efectividad de sumatriptán en polvo, de sumatriptán contra jengibre en polvo, ¿sí? Que se hizo en la India hace unos años. Yo lo había leído hace unos años al paper, es muy interesante. Es muy interesante, chicos, a ver, la investigación en migraña, tenemos un montón de fallas, hay un montón de alternativas que hay, que faltan estudios bien hechos, ¿sí? Ese estudio en India está bien hecho y tiene prácticamente la misma efectividad el polvo de jengibre que el sumatriptán, ¿sí? Hay que ver qué es el polvo de jengibre de la India, si es el mismo polvo que se consigue acá, si es reproducible eso al pueblo argentino, ¿sí? Porque se hizo otro estudio en otra población sobre con jengibre como rescate y no logró. Y se hizo varios estudios como prevención de jengibre y no lograron efectos. Entonces, por eso te digo, es un debate y el jengibre es una medicación que usamos. Sí, de hecho yo en general la indico bastante como agregado a los combos. Lo que pasa es que no es tan reproducible, ¿sí? Y tenemos el tema de que, ¿cómo prepararlo? No es tan reproducible en ese sentido, ¿sí? A veces es más fácil... ¿Cómo es? Sí, si querés prender el micrófono y contar la experiencia tuya con jengibre, go ahead. Hola, ¿qué tal? Ahí no sé si me escuchan. Sí. ¿Qué tal? Hola. Buenas noches. Mira, a mí me llamó mucho la atención el paper ese, porque además citaba otros papers antiguos ¿Sí? que hablaban también sobre la efectividad y comparaban la efectividad.
Si bien, obviamente, como vos decís, habría que ver realmente con qué tipo de jengibre se manejan en la India, que seguramente la calidad seguramente va a ser mejor. Yo conseguí, porque encima esa, la cantidad que se propone, sobre todo en varios papers, en ese paper asumen de 250 miligramos como dosis de rescate, no como preventivo. No. Yo en otros papers incluso leí hasta 1 gramo, ¿sí? O sea que obviamente consumirlo de forma natural a través del tubérculo, de la raíz, es medio como imposible, entonces por eso se adopta a nivel internacional el tema de las cápsulas que tienen el polvo con el extracto específico, porque obviamente es imposible consumir tanta cantidad. Yo a raíz de esto conseguí cápsulas que vienen de 350 miligramos, y las veces que lo he tomado como rescate, porque yo lo único que me hace bien es el sumatriptán o el naratriptán o el L-triptán, o sea, los triptanes, es lo único que me hace rescate. Lo malo es que a mí me produce después queda un flanqueo, literal, no sirvo para nada. Entonces, realmente me angustia muchísimo tener que tomar estos triptanes. Entonces dije, bueno, probemos, que cuando siento que está por dolerme, tomar el jengibre en 2 cápsulas, o sea, yo me tomo 700 miligramos, ¿no es cierto? Hice la prueba. Y a lo largo de este tiempo, sí noté que, si bien tuve una migraña muy fuerte, que sí o sí me tuve que tomar el sumatriptán después, cuando lo agarro muy a tiempo, logro frenarla, y eso que me llevó a consumir menos triptanes al mes. Totalmente. Por ahí no logro todo, pero a la vez es como que bajas la dosis. Probablemente sea un poco más barato el jengibre en cápsulas. Sí, total. Imagínate que las 50 cápsulas de 350 cada una sale 2.300 en Mercado Libre. Y el sumatriptán con obra social lo pagué 6.000 pesos el otro día. Pero a lo que voy estaría buenísimo, y por eso remarco la importancia de que nosotros tengamos una asociación de pacientes. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque nosotros, a partir de este tipo de cosas, si vos decís, nosotros tenemos una asociación de pacientes, surge esta duda. Nosotros hoy en día dependemos de la industria farmacéutica para hacer este tipo de estudios, ¿no? En cambio, si nosotros tenemos una asociación de pacientes que podemos juntar de cualquier forma, hacemos una rifa, hacemos una cosa, hacemos el dinero que necesitamos para hacer bien este estudio, porque otra cosa importante, investigar lleva dinero, publicar lleva dinero, o sea, conlleva costos, ¿sí? Y no es solo comprar las pastillas, es pagarle al que investiga, pagarle al que todo. Entonces, si nosotros tenemos esta asociación, podemos hacer un estudio sobre jengibre, podemos hacer un estudio sobre distintas alternativas que la industria farmacéutica per se no tiene interés. Claro, exacto. ¿Sí? A mí me llamó igual la atención, que dije, qué raro, pues yo también siempre trato de buscar ahí, si bien sí, son doble ciego, todo muy bonito, siempre trato de ver si hay algún interés de las farmacias, porque suelen estar, y me llamó la atención que agradecían al Instituto Farmacológico de la India, no sé qué, que le habían dado las dosis de sumatriptán. Y en realidad medio que el paper lo que hace es decir, bueno, pudiendo tener una opción más natural, tratemos de ir para ese lado en vez del sumatriptán. Y me llamó la atención que, bueno, que se ve que cooperó la farmacéutica, por eso dije, bueno, puedo intentarlo, lo sumo, me dolerá la panza. Tengo una preguntita. Y con respecto a cuando vos tomás paper y lo tomás como una dosis de rescate, me dijiste, ¿no? Sí. Pero en el caso, bueno, a mí me sucede, ¿no? En el caso de que no tomás enseguida un triptán o algo que te lo corte de raíz, ¿no te hace subir el nivel de dolor de la migraña que ya después cuando tomás el triptán ya no lo cortás? A mí particularmente, si bien solo, mira que he probado de lo que se te ocurra, solo me hace bien el sumatriptán entre comillas, porque en realidad me saca la migraña, pero me deja hecha pelota por otro lado. Aunque tenga la migraña más horrible de mi vida, me lo saca. Y he tenido migrañas nivel cortar la cabeza, así, de horrible. Pero me lo saca. Entonces, por eso me atreví a intentar con el sumatriptán, pues dije, en el peor de los casos,
con el jengibre. En el peor de los casos, si se aumenta el dolor, me tomo el sumatriptán. De todas formas, yo esperé, porque en realidad en el estudio lo que comparan es que alrededor de los 30 a 45 minutos hace el mismo efecto que el sumatriptán, es la absorción, ¿no es cierto? Entonces yo dejé pasar esos 35 40 minutos y vi, en este momento, que fue la única migraña que tuve muy fuerte, que no me lo sacó el jengibre, o no me lo previó el jengibre, ahí me lo tomé al sumatriptán. Como que dije, bueno, claramente no me lo va a hacer el efecto, necesito el sumatriptán. Pero las otras veces me sirvió. Solo Y de para- la pelota. Ágata, ¿a qué te dedicas? Veterinaria. Bien. Ágata tiene conocimiento de farmacología, tiene conocimiento de anatomía, tiene una serie de conocimientos que le permiten, entre comillas, jugar un poco con esos datos, de leer el paper, poder interpretarlo y testear, ¿sí? Sí, Vamos de a hecho, dejar este concepto eso, sí, tal para cual. que, digamos, no es leer un artículo en internet y salir a probarlo. Está bueno que investiguen, que lean, está bueno, pero charlenlo con nosotros en Sí, tal consulta. cual. Con los médicos, total. Sí. Exactamente, charlenlo. Me acuerdo Sí, porque aparte, por hace ejemplo, el tiempo- jengibre es muy hermoso, por ejemplo, pero está contraindicado en las últimas etapas del embarazo porque es un anticoagulante natural, por ejemplo, entonces ejemplo. problemas cardiológicos y demás, entonces hay que tener como esas precauciones, porque bueno, sí, es natural, pero no todo lo natural es inocuo. Entonces, bueno, obviamente que eso siempre hay que consultarlo con el médico que te está llevando. Perfecto. De hecho, Fiorella, lo consulté. Hoy tuve una charla con una paciente en consulta que me dijo, no, porque yo empecé cannabis porque me gusta lo natural. Y yo le dije, está buenísimo, pero ten en cuenta que es un psicofármaco. Claro. Y se Total. quedó con una cara de pánico, porque lo último que quería era tomar un psicofármaco, porque lo habíamos hablado antes de eso, y se quedó como, ¿cómo que estoy tomando un psicofármaco? Claro. Y a los fines Mío. prácticos es eso. Y- Sí, ¿sí? siguen Algo siendo similar drogas. pasa con los hongos. Claro. Exactamente. Pero Fiorella, no hay forma de hacerle entender a los pacientes que no es algo natural, es algo que después se procesa en laboratorio y así se llega a la pastillita que tomamos. Tal ¿y cual. el jengibre para el dolor crónico serviría? Eh, no ha, como preventivo, no ha generado grandes cambios, en un par de trabajos no ha generado beneficios. Es un muy buen antinauseoso, ¿sí? Y en tu caso, el tratamiento es litio. Háblenme un poquito de eso, que le tengo tantísimo miedo. Esta mujer tiene una cefalea en racimos crónica y le da miedo tomar litio. Tiene Me miedo con ayuda el con tema de ayuda. de los efectos secundarios. Habló conmigo la semana pasada en el grupo y yo le comenté que particularmente yo cerramos tengo el con aparato esto. y no hay caso. Sandra no quiere hacer el tratamiento del litio para evitar tener el electroestimulador como lo tengo yo. Sí, no, la verdad que son dos Aclaro un paréntesis porque esto es importante. La cefalea en racimos es otro tipo de dolor de cabeza, distinto a la migraña. Se presenta en salvas, en crisis de dolor más vale cortas, de hasta 3-4 horas como máximo. 1, 2, 3 veces por día, es un dolor insoportable, estrictamente de una mitad de la cabeza, despierta de noche típicamente, ocurre más vale de tarde, y tiene un patrón que en la mayoría de la gente ocurre durante 1 o 3 meses por año, y después desaparece, ¿sí? Pero en algunas personas no se va, ¿sí? Pero bueno, una de las opciones es usar una medicación que se llama carbonato de litio, que es un estabilizador del ánimo en psiquiatría y se usa en esta medicación. Doc, no sé si puede comentar algo sobre su experiencia con litio. ¿El litio? Sí. A mí me parece un fármaco que no tiene que generar ningún tipo de problema, porque es muy fácil de manejar, muy adaptable, y que no es un psicofármaco que uno tiene idea convencional, que puede tener consecuencias como otros tranquilizantes, no.
el litio realmente ayuda muchísimo a ese tipo de enfermedades, la cefalea en racimo, sobre todo la cefalea en racimo casi diaria o crónica, que altera la vida terriblemente. Y si una persona no quiere tomarlo es porque, o bueno, porque realmente no la tiene, o porque tiene algún problema de otra índole, pero yo no conozco a ninguna persona que no haya tomado litio frente a ese problema, y conozco muy pocos que han tomado litio y que no respondan, digamos, es una excelente ayuda, y no utilizarlo es una lástima. Ahora, si vos lo tomas bien, correctamente, como te da tu médico, y no te responde, bueno, hay que usar otras cosas, más sofisticadas, pero el litio, siempre realmente controlando cómo está el litio en el cuerpo, se pide lo que llama la litemia, evitamos cualquier problema. Lo más común es un pequeño temblor. Si molesta mucho, bajamos la dosis o se suspende. Pero no trae consecuencias a largo plazo. No es que el remedio genera algo y una cicatriz en alguna parte del cerebro y chao, no se arregla más. No, es todo transitorio. Y te puede, bueno, ustedes porque no tienen esa enfermedad, no sé, pero el racimo es la cefalea que antiguamente se decía la cefalea del suicidio. En la antigüedad la gente se mataba, se suicidaba porque no podía estar. Así que no es la migraña, es terrible. No, El totalmente. litio, cuando el paciente ve el beneficio de que se le va la crisis, no lo piensa 2 veces. Y después, sí. ¿Y en cuánto tiempo empieza a hacer efecto el litio? Rápidamente, en 48, 72 horas ya comienza a hacer efecto. Muy Ajá. rápido. ¿Y Es los más, controles de análisis y eso, cada cuánto hay que hacerlos? al principio lo haces al mes, a los 2 meses, y después se va siguiendo, depende del tiempo que se tome. Lo bueno de todo esto es que podés después ir bajándola y suspenderla. No tenés por qué quedarte con un remedio de por vida. Nosotros los neurólogos, creo que Fiorella piensa igual, damos por poco tiempo los remedios. No somos psiquiatras que te damos remedios y te dejamos 3, 4, 5 años. Nosotros cuanto antes te lo saquemos mejores y vamos probando. Tenemos esa característica, y por otro lado los neurólogos usan dosis muy pequeñas. Nosotros manejamos eso hace muchos años y manejamos las drogas, y con pequeñas dosis tenemos tenemos una excelente eficacia y mejoramos mucho a mucha gente que sufre por eso. Para mí es un excelente fármaco, la verdad que me llama la atención de que, bueno, que no lo quiera tomar alguna persona. No, o sea, lo que pasa es que a mí me genera un poco de miedo porque yo he tenido, digamos, familia política con depresiones severas y gente con bipolaridad que se intoxicaron con litio y bueno, no les fue nada bien. Bueno, y ese era mi miedo. Es otra patología de base, son otros problemas, quizás recibe otros fármacos. Si nosotros tenemos un tema así puro, que se llama cefalea en racimo, de Horton y litio, por lo general responden muy bien, no trae casi ningún problema y se maneja muy fácilmente. Buenísimo. Yo sacaría ese concepto. Y hace... que imprime y lo que viviste con ese familiar te afecta. Pero bueno, no siempre es así, porque esa es una patología psiquiátrica por la cual fue tratado. Nosotros no estamos tratando un tema psiquiátrico. Estamos tratando un tema de dolor especial y se origina en una zona especial del cerebro y que todavía no sabemos muy bien cómo actúa, pero actúa. ¿Y habría que tomar un protector hepático o gástrico? No, nunca. Mi experiencia no, para nada. No, se tolera perfecto. Bien. Más fácil. Más que una aspirina. Ay, qué bueno. Me deja más tranquila, la verdad. Y aparte lo bueno del concepto es que se toma un tiempo, después se va. Un tiempo puede ser 3 meses, 4 meses. Cuando el paciente está libre de síntomas, se va bajando lentamente y después puede seguir. Y pasamos lo que se llama de un dolor crónico a un dolor de vez en cuando, episódico. Transformamos en la enfermedad, modifica la evolución natural de esa enfermedad. Es lo que tenemos que hacer nosotros, modificarla, lucharla, enfrentarla. Entonces podemos hacer mucho. Ahora si nos quedamos pasivamente con el miedo, no podemos dejarnos avanzar por el miedo. En medicina es así, siempre hay que ir para adelante. Estamos con fármacos que trabajan en el cerebro. No es fácil. Por eso tienen que ir siempre de profesionales que tengan la experiencia y que les pueden dar un buen consejo y una buena ayuda. Bien, muchas gracias, doctor. Bueno, gente, vamos cerrando porque ya nos pasamos de horario.
Mil gracias, Doc, por la participación. Mil Gracias por la todos. invitación, Fiorella, y gracias a toda la gente de la asociación. Espero que sigan de acá en más haciendo un montón de cosas y hagan ese trabajo del Ginger ahí, que espectacular que haría todo el grupo, ¿no? Sería bárbaro. Vale, chao, Muchas gracias, doctor, Muy de parte de todos Gracias, los Doc. pacientes migrañosos y doctora Fiorella también. Un millón de gracias por estar ambos. Gracias, Ceci. Gracias, Lu, Chao. gracias, Ivana, también. Hasta luego. Gracias, Pío. Gracias a todos los que participaron. Mil gracias y queda grabado esto. Chao. Abrazo enorme. Nos vemos. Hasta Bueno. luego. Chao, chao. Gracias. Chao. Y una mención especial a la doctora Lucía Noemí Balbastro, que es una genia y le pone todo Todo, a la asociación. Todo. Los reto mucho. por supuesto. Es la ley. Exactamente. Nos tiene cortitos a todos. Es la ley, vamos. Besos. Nos vemos el mes que viene, ¿eh? Sí. Chao, chao. Bueno. Chau, Chao. chau.